¿te vas a quedar allí con ellos? ¿Te saco una Sí, sillita si se allí? quiere Sí, sentar. yo estoy pendiente de la lavadora. Bueno, pues nosotros estamos aquí. Si se quiere sentar... No, estoy pendiente de la lavadora. Vale, vale. Bueno, Celedonio, vamos allá al lío. Vamos a ver. Que tenga aquí todas las cosas. Babiano Díaz. Sí. Estupendo, Celedonio. Lo tengo ya todo preparado. ¿Tú qué quieres que te diga cuando estalló la Guerra Civil Española? Vamos a ver. Primero vamos a buscar unos datos para apuntarlos yo. Celedonio, dígame su lugar de nacimiento. ¿Dónde nació usted? Nací en Castiblanco, En Castilblanco. en 1900, el 27 de diciembre del 22. El 27 de diciembre del 22, que eso lo tengo ya apuntado. Vale. A mí me interesa Celedonio más que la guerra después de la guerra. Del 40 al 50. ¿Vale? Más la posguerra que la guerra. ¿Dónde estaba usted después de la guerra, Celedonio? ¿Dónde estuvo? Por aquel Pues después de la guerra en Castiblanco, En Castilblanco. Por aquel entonces tendría usted unos 30 años. Más o menos. Unos 20 años. sí, cuando se acabó la Guerra Civil Española, tenía yo 15 años. 15 años, vale. Y por esa época todavía estaba en Castilblanco, ¿no? Sí, y yo estuve en Castiblanco pues hasta que me fui a la mili el 1 de abril del 43. Perfecto. ¿La mili dónde la hizo? ¿Eh? ¿La mili dónde la hizo? La hice, primero estuve en Alicante, fue el desembarco Normandía, Sí, donde empezó la Segunda Guerra Mundial. sí, Y como se corrió para Francia, sí, eso lo sabía yo después de haber venido aquí. sí, porque ustedes no tenían ni idea, ¿no? Estuvimos 3 años en la provincia de Gerona, en Sedurgel. Sí. Un pueblo se llamaba Plages Antigues. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? ¿Eh? 3 años. 3 años. 3 años. Vamos, estuve uno casi en Alicante y 2 años en Sedurgel, pegantito a Andorra la Vieja. Sí. Y... a ver... El motivo de estar allí nosotros Sí, era porque la Guerra Civil Española sí, pues estaba allí en Gerona. sí, Y entonces todo el que estaba un poco marchado en sangre sí, se pasaron a Francia. sí, sí. Y luego resulta de que venían equivocados. Sí, Se creía que se iba a liar otra vez. Yo estaba de cabo cocina sí, en Sedurgel. sí, Y claro, iba uno, que entonces aquellos eran guardias de frontera, se los llamaba. sí, Y claro, llevaban una perola, dice, echa aquí perola, echa aquí caldo, comida para 10. sí. Y otro día por 5, digo, a ver, ¿y eso dónde lo has echado? Dice, no hemos dado vacaciones. Y a mí me interesa, porque usted la mili la hizo de cabo cocina. Sí, estaba de cabo cocina. Vale, con lo cual yo estoy especialmente interesado, Celedonio, en las penurias de después de la guerra, en el hambre especialmente. No. Yo el hambre la conocí poca porque me cogió en la mili. Vale. Los años malos, el 40, el 41 sobre todo, que fue el año malo, ¿usted estaba todavía en Castilblanco? Sí, Vale. yo estuve en Castiblanco hasta el 1 de abril del 43, que me incorporé en la caja recluta de Villanueva La Serena, Vale, vamos a ir por orden, Celedonio. ¿Sus padres a qué se dedicaban? al campo. Vale. ¿Su padre estuvo en la guerra? No, mi padre murió al estallar la guerra civil. Antes. Sí, y mi madre, que en paz descanse, tenía 8 años. ¿Y su madre? Pues 8 años o 9 tenía yo cuando murió mi madre, la pobre. Entonces usted con De quién lo se que crió? siento una vez le ha dado mucho cariño de lo que ella me daría a mí. No tuvo tiempo, Celedonio. Entonces, ¿con quién se crió usted, Celedonio? Con una hermana. Con una hermana, ¿verdad? Se crió. Sí. Vale, con una hermana que era mayor. Sí, ¿Cuántos hermanos tenía? éramos 7 y 8. 7 hermanos más usted. Vale. Bueno, ¿a qué se dedicaba su hermana? Al campo. También al campo. Bueno, No, tenía, su tenía hermana. uno que estuvo estudiando la carrera para cura. Sí, ¿y su hermana con la que se crió usted? ¿A qué se dedicaba? Pues a coser. A coser. Vale. Modista. ¿Y usted ya en esa época, con 15, 20 años, a qué se dedicaba? Pues con 15 años a marear aceituna.
Vale, a varias aceitunas, al campo en general. ¿Tenían ustedes tierras en Castilblanco? Sí, Tenían sus tierras con olivos y demás. ¿Y de la aceituna vivían? ¿Del no, aceite? y del campo. Y del campo, de lo que sembraban en el campo, ¿no? Sí. Bueno, eso casi no lo conocí. Ya después de mis hermanos se fueron a la guerra, todos se fueron voluntarios Sí, con los republicanos. sí. Uno le mataron aquí. ¿Dónde? Un corte que hicieron En la los bolsa. fascistas, que eso lo llamaba entonces. En la bolsa, ¿no? ¿Eh? En la bolsa de la Serena. Hicieron un corte de Madrigalejo a Castuera. Ejé. Y aquí, por aquí los mataron. En la bolsa de la Serena. Una ¿no? bolsa. Una bolsa que hubo ahí. ¿Y ahí mataron a unos hermanos y a los otros? No, los otros luego han muerto de su muerte natural. O sea que solo murió uno en la guerra, ¿no? Ese sí. Vale, ¿y sabe dónde está enterrado? ¿Eh? ¿Sabe dónde está enterrado? ¿Cómo? Que si sabe dónde está Que no. enterrado. ¿Eh? No saben dónde está enterrado, ¿no? Su hermano. ¿Qué va? No sabe dónde está enterrado. Vale. Bueno, Dos y el tres. Uno tiene un hijo sacerdote. Estaban casados. Mi hermano estaba soltero. vale. Después de la guerra celedonio, como sus hermanos estuvieron con los republicanos, ¿tuvieron ustedes algún problema con eso? No problema ninguno porque no se mezclaron más que en ganar la guerra. Porque otros los mataron porque no hicieron más que robar y matar, que por eso perdieron la guerra. Ya, o sea, que se dedicaban Que yo no sé cómo se enteraron. Porque es que resulta que yo estaba con un primo hermano mío, Sí, mientras siesta, sí, anío, sí, hay unas olivas que había, sí. y había un tal Vicente Parejo que tenía una finca grande en el Valle de Santiago. Y vimos venir a 4 señores con aquel Vicente Parejo. Sí, Y tenía una finca que llamaban el Valle de Santiago. Y entonces aquel señor le mataron. fueron a por él y le mataron. Sí, sí, llevaron a su fin. Pero resulta que ya cuando se acabó la guerra civil, pues entonces pues, mi tío Leoncio Sí. los alquiló una habitación ya a los nacionales. Sí, Y estando ese primo hermano mío y yo que todavía vive, Tiburcio Díaz Jiménez, sí. pues vimos venir a entrar aquellos señores los que habían matado a aquel Vicente Parejo. Sí. ¿Me estás Que eran de la comprendiendo? falange, ¿no? Eran falangistas. ¿Eh? Eran falangistas, ¿no? ¿Eh? Eran falangistas. No, señora, aquel era de Don Benito, tenía... Allí no mataban más que al que tenía, al rico. Bueno, pues aquellos señores nos quedaron a nosotros armados. Sí. Y ya cuando se acabó la guerra, hicieron un campo de concentración. Mm. Y en vimos Castilblanco, en Castilblanco había un campo. Sí. vimos a aquellos 4 señores entrar allí. Sí. Y nos miramos, mi primo hermano mío y yo, y no hablamos nada. Pero al poco rato los sacaron y otro día por la mañana los mataron. Yo no sé cómo averiguaron Tan pronto. que esos 4 señores habían matado a aquel Vicente Parejo. Vale, ya me estoy enterando, vale, que no me estaba enterando, vale. Entonces a los 4 señores estos los mataron, ¿no? Sí. Pero usted en Castilblanco no tuvo ningún problema. No, ninguno. Nadie, ni con la falange, ni con los falangistas, No, ni nada, ninguno. nada. Además, yo no tenía edad. Vale, bueno. Entonces, después de la guerra, Y le voy a dar el resultado. dígame. Resulta de que nosotros teníamos una runtamulo. Ponte aquí, abuelo. Una yunta. Vale, vale. Una runtamulo. Sí, Pues ya se acabó la era sí, y unos milicianos sí, me quitaron la runtamulo. sí. Yo llorando. ¿Y Pero por, se la llevaron. por qué se la quitaron? Porque sí, ¿no? ¿Eh? Pues, porque iban a Lechosa de los Montes y allí se la darían a otro, no me entiendes sentido. Pero es que te voy a dar el resultado, Dígame. que como me quitaron la runtamulo, Sí, pues luego se acabó la guerra y a los que se la habían quitado los dieron una bestia o dos. Pero resulta que a mí no me la dieron porque había tenido 4 hermanos con los republicanos. ¿Tú date cuenta? Uno... Bueno, eso es igual que... ya me extrañaba a mí que teniendo hermanos republicanos no fueran por ningún lado. Por eso le preguntaba que si no había tenido ningún problema, si sus hermanos habían estado con los republicanos. No, como ellos no se mezclaron más que en ganar la guerra, se perdió la guerra
el que había marchado sangre, Sí, como dijo Franco, el que Pues tenía lo las manos mataron. manchadas de sangre, ¿no? lo mataron. Los mataron. Pero aquellos nada, un tío, un primo hermano de mi padre, Timoteo Fernández, Sí. pues avaló a mis hermanos. Vale, los Y avaló, mi ¿no? padre avaló a los hermanos de mi tío Timoteo. Como nadie nos denunció que no habían hecho más que estar en la guerra, no me entiende sentido. Sí, no tenían manchadas las manos de sangre. Había unos señores que los avalaron, Bien. pero resulta que estaban matando sangre. Y aquellos, por avalarlos, aquellos dos señores, que eran También. cuñados, estuvieron tiempo en la cárcel. Pero mis hermanos, como no se dedicaron más que a ganar la guerra, se perdió la guerra, pues se perdió la guerra. Y no tuvieron problema. Ahí hicieron un campo de concentración en Castuera. En Castuera no muy grande. Pero grande, grande, grande. Pero grande, grande. Grande. Enorme. Bueno, pues vamos después de la guerra, ¿vale, Celedonio? Me va a contar después de la guerra. Ya pasa la guerra, está usted en Castilblanco. Me interesa saber qué comían. Uy, No, pues nosotros teníamos, como Jardín de teníamos Chicago. tierra, sembrábamos Sí, y cogíamos trigo. sí. Bueno, pues luego ya me dediqué a extraperlo. Ya sabía yo que... Si eso ya lo sabía yo cuando me ha dicho que tenía olivo. Si eso ya... Ya lo Pues sabía yo. resulta de que ¿Con cuántos años empezó con el estaperlo? pues tendría yo 17 o 18 años. Antes de ya Pues iba a la provincia de Toledo Mm, a por 2 costales de trigo, Sí. que tenían fanega y media. La fanega de trigo tenía 45 kilos y medio. Sí. 45 y 45 son 90, pues tenían unos 160 kilos una mula que tenía. Y se venía Para allá, atravesaba por el pantano Cijara, Sí. iba allí casi a Anchuras. ¿Eh? Bueno, pues allí me medían los dos costales de trigo, que eran 3 vanegas que se llamaban, Sí. los llevaban la mula, tenía que pasar por 2 controles de la Guardia Civil. ¿Y le dejaban pasar? No, si medían me quitaban el trigo y me echaban. Y para casa. ¿Eh? Le quitaban el trigo y para casa. ver. Claro, el resultado, que así estuve, Y- que estuve, bueno, pues luego ya, Espera, Celedonio, el extraperlo solo lo hacía con el trigo. ¿eh? El extraperlo solo lo hacía con el trigo. Solo... Se lo vendía a la tía Ciriaca a la pitorra. Vale, y- pero- y me pero- doblaba los cuartos. Pero solo trigo. Sí, trigo. Aceituna, aceite... No con eso aceite, no extraperlaba. llevaba más que dinero. Vale, o sea que usted le vendía el trigo... Yo compraba el trigo en Rosalejo. compraba el trigo en Y Rosalejo. se lo vendía a la tía Ciriaca a la pitorra, que masaba y Sí. vendía el pan. Que tenía un horno, sí. Hasta que no necesitaba otras 3 vanegas de trigo, pues yo no podía ir a por ello. Ya. Y luego, ¿y sacaba mucho de ese extraperlo? ¿Eh? ¿Sacaba dinero de ese? ¿Cuánto sacaba? Pues mucho para dinero? vivir. Para ir tirando. Sí. ¿Y con ese dinero compraba comida? ¿Eh? ¿Compraba comida con ese dinero? No, nosotros cogíamos aceite Vale, y yo labraba. vale. ¿Y el comer, lo que comían, era lo que sacaba usted de la tierra? Sí. Vale, ¿qué sacaba? ¿Qué comían? No, de la tierra nada, se sembraba patata, ¿Sí? que fue el año del hambre, El 41. y ya te digo, El año del hambre, el 41. el 41, Vale, que fue el de la sequía, ¿no? sí. Sí. No, a mí casi que el año me cogió en la mili, No, en la mili el 43 empezó, 3 ¿no? años en la mili. Pero en la mili, ¿cuándo empezó? En el 43. Sí, el 1 de abril del 43 me incorporé en la caja de reclutas de Villanueva. Vale, y fue a... Y luego era cuando desembarco Normandía Sí, y fuimos a Campello, sí, en la provincia de Alicante. sí. Y... Y luego, como se cogió, como la Segunda Guerra Mundial se corrió para arriba, Sí, y la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, pues se acabó en Francia. sí. Y ya entonces nos licenciaron a nosotros. Y después- no sabíamos ni por lo que estábamos allí siquiera. Después de licenciarse... Ya, por después de licenciarse, yo, pues a ganarme la vida por ahí. Vale, ¿cómo se ganaba la vida? Estamos ¿Eh? en el 46 ahora. ¿Eh? Estamos en el 46, después de que se licencia, ¿no? A ver, pues me dediqué pues a trabajar en el campo. Vale, en Castilblanco, Sí, vale. ¿Qué sembraba en el campo? Dígame qué sembraba. pues cebada, trigo y avena, ¿A quién garbanzo. ¿A quién se la vendía? No, casi que todo era para consumo. Vale.
O sea que ustedes... Entonces no había servicio nacional de cereales. Exacto, vale. Entonces, básicamente, ustedes comían cebada, No, la cebada es para los animales, para Vale. cebar cochinos y eh, para la lunta. vale, garbanzo, Sí, garbanzo, pues lo solemos vender garbanzo. vale. ¿Cómo preparaban esa comida? Pues el cocido con leña. Vale, ¿y qué le echaban? Porque no tenían carne, ¿no? Pues había pocas perras para comprar. La matanza, Lo que sacaban de la matanza, ¿no? sí, matábamos un cochino. Tenían ustedes para matar cochinos, que no todo el mundo tenía. No, todo el mundo no mataba cochinos, se pasaba hambre entonces allí. Había mucha pobreza en Cachiblanco. Claro, pero ustedes no pasaron hambre. No. Nosotros nos hemos criado siempre en una posición buena. Vale. En el pueblo, en Castiblanco, ¿supo usted de alguien que pasara hambre? Sí. ¿Que tuviera alguna enfermedad por el hambre? No, enfermedad no, pero había hambre, ¿Y sí. qué hacía la gente? Pues en coger de lado. ¿De, de dónde sacaba la comida la gente? Pues robar bellota. Vale, robaban bellotas. ¿Era muy habitual robar para comer? Pues sí. Sí, se robaba, ¿no? No, Usted, había mucho trabajo cogiendo aceitunas. en esa zona la había gente mucho se trabajo. ¿De quiénes eran las tierras de los olivos? ¿Eh? ¿De quiénes eran los olivos? Los olivos eran nuestros. Cada uno tenía su... No, había pobreza en Cachiblanco. Sí, había pobreza. Sí. A ver, la gente que pasó hambre en Castilblanco, ¿vale? Los que usted veía que pasaban hambre, aparte de robar bellotas, ¿de dónde más sacaban la comida? A ver, daban jornales por ahí. Daban jornales, Sí. la cartilla, En cuenta de aceite. la cartilla, La cartilla hubo un poco tiempo, cartilla de razonamiento. vale. Usted llegó a usarla, ¿no? Muy poco, Muy poco, muy poco. porque tampoco tenía necesidad de ello, ¿no? No. Allí lo que daban era harina amarilla, Sí, que es el maíz que se ha criado aquí ahora. del pan negro ese que estaba más malo que nada, ¿no? Y nosotros un año hicimos pan de cebada. Vale. ¿Hicieron pan de cebada? ¿Por qué? Porque no tenían Es que hacerlo. todavía no se había cogido el trigo, Claro. Porque no se había cogido. pero no se podía comer. Vale. El pan de cebada, ¿no? No se podía comer, no, De lo malo que estaba. de lo malo que estaba. Vale. ¿Y ese año qué año fue, más o menos? El que hicieron pan de cebada. Pues tendría yo quizás 17, 18 años. O sea que eso sería por el 40-41. Pues sí, Más o menos. Cuando el año malo, ¿no? sí. Vale. Y en ese año, aparte de tener que hacer pan de cebada, porque entiendo que si hicieron pan de cebada es porque no tenían para hacer otra cosa, ¿vale? Nosotros lo hicimos, nosotros no pasamos necesidades. Vale. ¿Y que supiera usted de alguien que pasara necesidades? Sí, ¿Y esa gente de dónde sacaba la comida? Aparte de las bellotas. pues allá había una finca ¿Sí? que la decían Almansa, don Eusebio González y compañía, ¿Sí? de Guadalupe, ¿Sí? y se colocaban allí muchos. Vale. Cogiendo olivas. No, allí sembraban regadío. Vale. O sea que esa gente tampoco... No, daban jornales allí, allí estaban miserablemente, iban a llevarlos con un burro, porque bestias no dejaban allí tener ninguna. Ujú. Ninguna porque se comían el prado de los animales de don Eusebio González y compañía. Ya. Entonces los llevaban allí y luego estaban allí por una semana y luego iban a correrlos. El pantano Cijara también socorría mucho. Claro, porque de allí cogían... Sí, eso me lo ha contado mi más gente que... El pantano Cijara se fueron muchas familias de Castiblanco. Hicieron fortuna algunos. Haciendo el pantano, ¿no? En el pantano Cijara. Ya. Cuénteme, hábleme del extraperlo. ¿Eh? Hábleme del extraperlo. El extraperlo, el extraperlo. Todo lo que quiera. El extraperlo había mucho. Yo me dediqué al extraperlo a llevar aceite a Madrid. También O sea que no soy un especulado. Bueno, pero eso Otros está, tenían eso está muy de moda, no pasa nada. doble necesidad que yo y no lo hacían. Igual no tenían con qué hacer extraperlo. ¿Eh? Igual no tenían.
Cuénteme eso, Celedonio, de llevar aceite a Madrid. A ver, pues el aceite a Madrid iba un camión que era pariente mío, Sí, Juan Reverte, y me llevaba hasta Talavera de la Reina. ¿y a qué iba el familiar? ¿Eh? ¿A qué iba a Madrid? Pues a llevar aceite. Vale. Y resulta que entonces cogía retirado Talavera de la estación de Renfe. Sí, Entonces lo llevaba allí, lo facturaba a la estación de Los Delicias. sí. En la estación de Los Delicias, pues esperaba. Y una vez me cogieron. ¿Qué le hicieron? Fui a ver, pues nada, me intervinieron todos, para allá y para acá. Y entonces le acaban 3.000 pesetas o tenías que ir 3 años a Melilla a la cárcel. Si te cogían con extraperlo, ¿no? El extraperlo, sí. Pues resulta de que ya estando en la mili, en Plaza Infantil, el teniente que era aquí de Badajoz, Luis de la Villavaro, Sí. dice, paisano, dice, ¿a qué te has dedicado tú en tu pueblo? Digo, menos a robar y a matar de todo, mi teniente. Dice, pues tienes que estar 3 meses en la cárcel o pagar 3.000 pesetas. Dice, así que nada más que estás metido en la cárcel. Si no, tengo que pagar las 3.000 pesetas. Y- Pero como estaba en la mili, Como estuvo en la mili se libró. las hubiese pagado porque no tenía dinero para pagarlas. ¿Hubiese ido a la cárcel? ¿Eh? ¿Hubiese ido a la cárcel? No, yo pago las 3.000 pesetas, a la cárcel no voy porque tenía dinero para pagarlas. Ah, lo tenía para pagarlo. Claro. Y Celedonio, escúchame, ¿dónde vendía el extraperlo ese en Madrid? Eso se lo vendía allí a uno que tenía un bar que era aquí de Don Benito. Vale. Y usted llegaba con el aceite a Madrid y se lo vendía. Doblaba los cuartos. Doblaba los cuartos que le sacaba el doble de dinero. El doble de dinero, ¿sí? O sea que muy bien, ¿no? A ver. Es que yo era un especulador. ¿Cuántos años estuvo con el extraperlo? Quizás 2 años. Hasta que me fui a la mili. Hasta que se fue a la mili. Vale. ¿Y ahí sacó buen dinero? No. Para vivir. Para ir tirando. Y para no pasar calamidades. Vale. Y luego cuando estaba en Madrid, ¿qué hacía? Pues el Madrid lo vendía y luego venía por otro viaje a Castiblanco. Y luego me ha dicho que ha hecho extraperlo con el maíz, Por dedicarme con a el trigo. sembrar. Vale, con el trigo, con el aceite, ¿con qué más ha hecho extraperlo? No, más que el aceite y el trigo. Con el aceite y con el trigo. Es que entonces era estar perro todo. Ya lo sé. Vamos a ver, ¿usted compraba también de extraperlo? ¿Cómo? ¿Compraba de extraperlo en Castilblanco? No, el aceite lo teníamos nosotros. Vale, ¿y otras cosas que pudieran comprar de extraperlo? Ahí extraperlo era todo. Café. El trigo era extraperlo. ¿Había café? La harina era extraperlo todo. Todo era extraperlo. ¿Dónde se compraba? ¿Eh? ¿Dónde se compraba? ¿En las casas? Pero en las casas había muy poco que roer entonces. En Castilblanco había la Guardia Civil, era dura, ¿no? Sí. Muy famosa la Guardia Civil de Castilblanco, ¿no? ¿Eh? Muy famosa la Guardia Civil de En Castilblanco. verano le voy a contar un caso. Resulta que la casa de mi padre lindaba un callejón. Sí, Callejón sin salida. sí. Pues resulta que había un tío allí que cambiaba aceite por patata. En el callejón, ¿no? Pero resulta que el callejón aquel teníamos nosotros 2 ventanas y allí estaba la Guardia Civil. Y las dejaban entrar con el aceite, pero salir no. Porque se lo quedaba la Guardia Civil, ¿no? Se lo quedaba la Guardia Civil. Se quedaron con las patatas y el aceite. Y eso, el extraperlo, se hacía así en callejones, en sitios apartados y demás. No, aquello es que coincidía así, porque había una fonda allí y le había traído las patatas, no me entendían en qué callejón, y no era frecuente eso. ¿Desapareció mucha gente en Castilblanco? ¿Eh? ¿Desapareció mucha gente después de la guerra en Castilblanco? Sí, se fueron muchos a Barcelona. Pero Castilblanco era republicano, ¿no? Sí, estuvo 3 años por los republicanos. Y mucha gente que estaba por aquella época se la llevaron a Campos. Se la llevaron a Castuera, fundamentalmente. A mis hermanos se los llevaron a Castuera. ¿A cuántos hermanos? Pero resulta de que como no habían estado manchados en sangre, Vale, luego entonces mi tío Timoteo ese, Sí, Dios Timoteo la- Fernández,
avaló a mis hermanos, como ellos no tuvieron más que en la guerra, se perdió la guerra, y se vinieron a casa y no nos molestaron para nada. Vale. Celedonio, ¿en algún momento antes de ir a la mili, usted sintió hambre físico? De decir, tengo mucha hambre No, y voy a comer algo que no... no. Vale. No. ¿En la mili se trapicheaba con la comida de la cocina? No, madre, allí era pena de muerte. Vale. Allí había un capitán que era de cocina, Sí, Enrique Herrera Marín. sí. Y él Y trapicheaba. aquello era sagrado. Vale. Es que resulta que antes de ir el señor aquel, Enrique Herrera Marín, que había estado 3 años en la División Azul. Había estado... ¿Quién había estado en la División Azul? ¿Eh? ¿Quién había estado en la División Azul? El capitán es Enrique ¿Había Herrera estado... Marín. ¿Y dónde? ¿En Rusia? No sé dónde sería, era donde estaría. Tenía uno en el brasilete que ponía España. Tenía 36 años y era capitán. Bueno, pues Pero resulta- era capitán porque había estado con la División Azul. Claro, porque su carrera sería militar. Claro. Tío, con 2 metros. El resultado de que era un bingononeo. Llevaba la carne y iba el asistente de los machacantes, 2 kilos de carne. Pues cuando entró ese señor, dice Baviano, todo lo que entra aquí es para vosotros. Nosotros si queremos comprar carne, tenemos dinero para comprarla. Con aquel señor nos empezó a sobrar la comida. Aquello era un embeleso. O sea que se portaba bien. ¿Eh? Se portaba bien. Sí. Él era falangista, ¿no? ¿Eh? Este capitán era falangista. No lo sé. Aquel señor estuvo en la División Azul y lo dije. Dice, yo cuando salí de Madrid, hasta que no me traiga el último soldo vivo, no me vengo. Y entonces, ¿qué se movilizó aquello cuando los maquis? Sí. Pues aquel señor fue allí. Estábamos pues, a unos 5 kilómetros de Andorra la Bella, Sí. pues ya los catalanes. Allí habría muchos maquis, ¿no? ¿Eh? Habría muchos maquis allí, ¿no? Claro. En la zona aquella de montaña, ¿no? Sí, a ver, era montaña todo, pues había unos 5 kilómetros de Andorra la Bella, decían los catalanes. Nosotros Andorra la Vieja. Cuénteme historia de los maquis. ¿Eh? Cosas de los maquis. ¿Cómo? Cuénteme cosas de los maquis. ¿Eh? De los maquis. Y los maquis eran españoles. Sí. Pero usted los conoció, los vio... No, yo no llegué a verlos nunca, porque allí entonces eran guardias de frontera. Sí. Y lo cogían. Y Y lo- había una cárcel de prisión en Sedurgel, Sí. y la que yo te estoy diciendo iba con una perola hecha, aquí plaza para 10, Sí. otro día para 5. Y yo los preguntaba, digo, ¿y dónde habéis? Y dice, ah, bien, los hemos dado vacaciones. Porque es que ellos venían engañados otra vez para acá. Sí. Te creía que sí iba a haber otra guerra como lo que había antes. Como luego allí fue la Segunda Guerra Mundial, Sí. pues los llevaron, a muchos españoles los llevaron a la Segunda Guerra Mundial, Sí, ya, eso sí. que estaban en Francia. Eso sí lo sé. Cuando no había, por ejemplo, café, se utilizaba chicoria, ¿verdad? Eso lo llamaban Malta. Malta. Sí. Vale. Cuénteme alguna cosa así. Cosas que que no había y que se sustituían por otras. No, por la chicoria aquella. No, allí se comía bien. En la mili se comía bien, ¿no? Sí. Vale. Se comía bien porque es que ¿Cuál era el menú más o menos? se iban algunos a Francia, porque entonces Andorra era peligroso ir, ¿Sí? ¿Por qué? porque no te dejaban salir de allí. Ah, sí, si entrabas no salías. O sea, los andorranos podían ir a Francia y a España, pero los españoles a Andorra no se podía ir. Sí. Bueno, pero porque era... Sería internacional. Ya. Vale. Recuerdo que antes de ir a Mili, las Navidades y demás se celebraba de forma especial en Castilblanco. Había Sí, comida. mucho. Había comida para celebrarlo de forma especial, ¿no? Nosotros sí lo teníamos mis amigos y yo. Vale, porque en otros sitios me han dicho que no había nada y como no había nada, pues no se No, podía... pues no, cuando antes de irme a la mili éramos 5 amigos Sí. y celebramos una noche buena. Y bien, ¿no? Sí. Vale. Vamos, que éramos pudientes todos los amigos, Sí, que no había... trabajando. Y después de la mili,
Eso también fue así, ¿no? ¿Seguía usted bien con dinero? A ver, pues después de la mili, pues me dediqué a trabajar Vale, en el campo. en el campo. Vale, ¿y le dio bien? Y compraba potros ¿Sí? y luego los vendía. Yo vendí 2 potros que me valieron 7.000 pesetas cada uno. Vale. Los compraba chicos, me dedicaba a trabajar. ¿Cuántos años, hasta cuántos años estuvo ¿Eh? en Castilblanco? ¿Hasta qué edad estuvo en Castilblanco? Pues hasta que me vine aquí. Que eso fue en el... A ver, pues hace 50 años que estamos aquí. 50 años. Nos casamos con la mujer que yo tengo. ¿Sí? O sea, que se vino aquí en el... Tenía, no, por no cumplir los 30 años el 27 de diciembre. Y nos casamos el 29, que ahora va a ser 51 años. Total nada, ¿eh? ¿Eh? Total nada. Bueno, pues no me lo volvería a casar otra vez. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Qué bien. Entonces, se vino aquí sobre el 65, 66 más o menos. Pues resulta que yo estaba trabajando en el pantano de Jara ¿Sí? y yo tenía un hermano mío, ese que estuvo estudiando para cura, ¿Sí? y aquel fue capitán con los rojillos. ¿Sí? Si le cogen zona nacional hubiese hecho carrera, porque iba a cantar misa y como los rojillos no querían a los curas, pero fue capitán. ¿Y fue de capitán, transmisiones. estudiando para cura, fue capitán con los rojos? Sí, Es raro, ¿no? pues resulta, ¿eh? Qué raro. Ahí hubo su... No, con los rojos fue capitán Sí, y luego se acabó la guerra, sí, pero necesitaban un secretario en Castiblanco sí. y ninguno Sabía. podía desempeñar. No querían, como había estado 3 años con los republicanos Sí, y ya se acabó la guerra, sí. pero como no había ninguno que desempeñara el cargo como él, Porque no sabían, no había gente que supiera leer y demás. ¿eh? No había gente que supiera leer y demás, ¿verdad? Él para poder... anoche estuve hablando con una hija de él, Tú ya hablando. no tiene más que esa, tenía 4, daba la clase por las noches, pues entonces se ganaba, se tiró lo menos 35 años en el ayuntamiento y escasamente tuvo para el viaje cuando se murió. Vaya, hombre. No le hicieron más que un nicho, pero sin lucir ni nada. Hoy se tira uno 35 meses y roba más que el cordobés. 35 años escasamente sacó para comer Vaya tela. en el ayuntamiento. Y cuando esa época, el gobierno no tenía relaciones con ningún país exterior y había un régimen autárquico, es decir, nosotros nos valemos ¿Había problemas con el régimen? No, ¿Cómo veía usted la política que hacía el régimen? El tema de los pantanos, el tema del ese racionamiento, tema, eso es que era necesario. eso era necesario. Eso era necesario. ¿Tiene alguna cartilla de racionamiento guardada? Porque hay gente que sí la guarda. No, No le queda nada todavía. no. Yo no estuve racionado, me la buscaba la vida por ahí. Ya. Sí, pero la cartilla se la daban. Sí, una cartilla de racionamiento decían que había, pero nosotros teníamos una posición regular. Sí, que no les iba bien, ¿no? Trabajando, Sí. trabajando. De todas maneras, pero nada, un momentito. Abuelo, pero tú trabajaste mucho en los pantanos. ¿Eh? Que tú en el pantano trabajaste mucho. En el pantano de Cijara. Era más el peligro que había. Pero ¿en qué condiciones estabais todos en una barraca? ¿Cómo era A ese ver, trabajo? pues resulta de que había 2 turnos, porque es que resulta de que las turbinas esas ¿Sí? tenían un día y hora para terminarse, Para ponerlas en marcha, ¿no? para ponerlas en marcha, porque que era una cantidad de dinero que perdía Sí. desde las 8 de la mañana hasta las 2. Yo sabía los kilovatios hora que producía cada turbina. Sí. Y entonces pusieron 2 relevos. Uno de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y otro de 8 de la noche a 8 de la mañana. Ujú. O sea que las turbinas había que terminar, que empezaran a funcionar tal día. Sí. Y ya te digo, allí dormíamos en un barracón. Y eran de una empresa. ¿Eh? Trabajaban para una empresa
Sí. ¿O había presos políticos también? No, era una empresa. Presos políticos no había, ¿no? No, allí ya la política se acabó radicalmente. Allí no había más que trabajar mucho y había mucho peligro. ¿En qué año fue eso del pantano? ¿Después de la mili? Sí, pero mucho después de... A ver, pues desde allí pidieron la cuenta y me vine aquí. Claro. O sea, que por lo menos serían el 50 y Claro, algo, ¿no? aquí había un tal don Sebastián médico Sí. que estaba casado ahí en Madrid Galejo. Ahora no creo que está en Almendralejo. Dice, porque es que el pantano Cijara linda con Toledo, Cáceres y Badajoz. Sí. Y yo la cartilla hecha la tenía de Toledo. Y me dice ese don Sebastián, dice, ¿dónde has estado tú trabajando? Digo, en el pantano Cijara. Porque es que resulta, tuvimos unas mellizas Sí. y entonces te costaba el dinero las medicinas igual que me cuesta hoy, y el médico. Sí. Pues yo busqué un seguro y me coloqué en el pantano Cijara. O sea, que buscó un seguro para las medicinas. Para medicinas y médicos no le pagaba. Ah, muy bien, entonces, ¿no? Claro, por ese motivo ya probé los pantanos y pedí la cuenta para venirme aquí. Y después ya aquí, ¿a qué se dedicó? Pues aquí a comprar animales y vender. Y a tierra. Sí, la tierra. La tierra la labró también, ¿no? Sí, la tierra nos sembraba, esto lo llamaba semillero, de pimientos y tomates. Y de ahí sacaba para consumo propio. No, luego eso los tenía que trasplantar en los bancales en la parcela. Vale, porque tenía una parcela que también se la Echaban los dieron. semilleros. Cuando venía de la Feria Villanueva, que era el día 2 de febrero, Sí, tenía unos arquillos de hierro, sí. unos plásticos, para que crecieran, y luego los trasplantaban a la tierra. Vale. Y luego animales compraba y vendía. A mí me conocen por todos estos pueblos. Sí, porque además con eso se funcionaba ¿Eh? bien, ¿no? Con eso, con la compraventa de animales se funcionaba muy bien, ¿verdad? Sí, Se ganaba dinero. sí, había que saberlo. O sea, había que saberlo, claro, como todo en la vida, eso es Yo los he así. llevado. Un año hubo una crisis. Que resulta que el otro día me llamó una, no sé para qué me preguntó. Y le dije, ¿tú de dónde me llamas? Dice, desde Mérida. Digo, pues la Mérida la conozco desde un 16 de junio que ganó Suárez las elecciones. Sí. Fui a llevar 4 becerros. Pero eso Al ya... matadero de Mérida. Eso ya no hace mucho, eso hace 30 años. A ver, sí, pero hace años. Es que resulta que aquí te querían dar un atraco. Sí. Poco dinero, ¿no? Los carniceros te los querían robar. Sí. Y yo pues agarré y me cogí a Mérida y me presenté al matadero de Mérida. Sí. Digo, no tengo 4 becerros. Porque es que entonces de 250 kilos de canal, te abonaba el forpa 12 pesetas. Sí. Que gané los dineros, pero dinero. Pero tenían que tener los becerros de 250 kilos de canal. Que tenían que tener en bruto más de 500 kilos. Ya. Coño. Me los pagaron a 108 canal. Más luego el forpa, 12 pesetas por cada kilo canal. Que gané dinero y los llevé 2 veces. O sea, que con eso ganaba bien de dinero, ¿no? ¿Eh? Con eso ganaba bien de dinero. Sí, claro. Vale. Sí, pero había que exponerlo, ir allí, para allá y para acá, no me entiende el sentido. Ya te digo, un 16 de junio, porque es que resulta, fueron los becerros. Y me acordé, digo, que mañana, digo, ¿hay elecciones? Y me presenté allí y dice, usted no se preocupe que estos pierden 2 horas para ir a votar y el matadero no pierde. Y lo llevé, fui 2 veces. Y otra vez llevé otros 4 al Ronquillo. Quizás era el último pueblo Badajoz o el primero de Sevilla. Sí, eso es el primero de Sevilla. ¿Eh? El primero de Sevilla. ¿Eh? El primero de Sevilla. Sí, el Ronquillo, lo llevé otros 4. Celedonio, ¿recuerda usted después de la guerra que alguien muriera de hambre? Decían que sí. No lo vio nunca, ¿no? No, Usted- decían que sí.